Muy bien. Decíamos, hermano, que estamos hablando del tema la triple naturaleza de la presencia de Dios. La triple naturaleza de la presencia de Dios. La semana o el martes pasado, en la anterior oportunidad, para no mencionar fecha ni día, porque como estamos, cuando se sale al aire en la televisión, pues no se sabe si miércoles, jueves o domingo u otro día, ¿verdad? Entonces, en la anterior oportunidad estuvimos comenzando este tema de lo que es la triple naturaleza de la presencia de Dios, y hablamos de cómo, hermano, el arca del pacto en el tabernáculo representaba eso, precisamente la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando Dios le dio a Moisés el diseño de elaborar el tabernáculo, las divisiones que tendría y su significado, de igual manera todo el mobiliario que habría de ponerse dentro del tabernáculo, de acuerdo a la posición que tenía. Recuerde que el tabernáculo tenía básicamente tres lugares claramente definidos en la Biblia. El primero, y el lugar público, por así decirlo, era el lugar que era llamado el atrio, que era el lugar donde llegaban, hermanos, los judíos que querían hacer ofrenda de sacrificio a Dios. En ese lugar solamente habían dos muebles. Como ustedes recordarán, estaba a la entrada del tabernáculo, estaba en primer lugar el altar del sacrificio, y adelantito del altar del sacrificio estaba la fuente de bronce, donde contenía agua para que los sacerdotes que habían de ingresar, hermano, al lugar santo, que sería el segundo lugar, pues primero se lavaran en ese lugar, se lavaran en la fuente de bronce, ¿verdad? Para luego poder ingresar al segundo lugar, que era el lugar santo. Entonces, cuando los sacerdotes, después de haber sacrificado y haberse lavado en la fuente de bronce, ahora ingresaban al lugar santo, donde ya hemos dicho, solo habían tres muebles, ¿verdad? Que era la menorá, y luego en la mesa de los panes de la propiciación, y casi en la entrada del tercer lugar estaba la fuente, el altar del incienso, que también tenía que estar ardiendo siempre, ¿verdad? Porque como era un lugar cerrado, con cortinajes y ¿cómo se llama? Cueros de animales. Entonces, obviamente, al estar cerrado, no tener ventilación, porque no habían ventanas, entonces se encerraba, y la idea era del incienso, era que siempre hubiera un olor grato. Fíjese que eso sería otro motivo de mensaje, ¿verdad? El pensar en el altar del incienso, porque tenía que haber siempre aroma, tenía que haber un incienso elevándose delante de Dios. Y ese incienso, como usted recordará, también, hermano, era elaborado con una química especial, al igual que el aceite de la unción, una química especial que, hermano, Dios le había dado a Moisés que elaboraran cardamomo, bueno, una serie de especias que cuando se arrojaban ya mezcladas, ya elaboradas sobre las brasas del altar del incienso, aquello, hermano, despedía un aroma, ya me imagino yo, qué impresionante ha de ser. Entonces, en el segundo lugar, que es el lugar santo, solo estaban esos tres muebles. Luego, en el último lugar, el tercer lugar, estaba el lugar santísimo, donde, de acuerdo a lo que leemos acá, habla de que hay, dice el verso 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Aquí se habla del incensario de oro, aunque realmente el incensario no es que estuviera dentro del lugar santísimo, sino que estaba en la entrada. Pero en el lugar santísimo básicamente solo había el mueble que era el arca del pacto. Y como ya hemos leído también, hermano, anteriormente, en el capítulo 25 de Éxodo, se menciona la elaboración de esa arca del pacto. Yo no sé si tendremos algunas imágenes por ahí a exhibir, por favor, para que algunos los hermanos puedan apreciar, hermano, qué belleza de mueble era aquel. Mientras lo preparan ahí, yo le leo el capítulo 25 de Éxodo una vez más. Capítulo 25 dice el verso 10: harán también un arca de madera. Ahí usted puede verla en la pantalla. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Cuando yo termine de leer me lo cambian, ¿verdad? Y dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, más o menos. Dije ya,
1,20, 1,25, algo así. 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura también de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio, oiga esto, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino. Oiga, esto no tenía madera, esto era puro oro macizo. Vuelvo al verso 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Me pueden proyectar la imagen, por favor? Habían 2 ángeles sobre la tapadera que se llamaba el propiciatorio, y esos ángeles tenían esa posición, uno a cada extremo, de rodillas y los rostros viendo hacia la tapadera, con sus alas extendidas, juntándose unos a otros. Entonces dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, desde ese lugar, el punto aquí a mencionar es este, hermano. Ya dijimos, el atrio era el lugar público donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Los hebreos llegaban con sus ofrendas, animales, ya sean cereales o animales, y se ofrecían en el altar. Y si iban a entrar, entonces se lavaban en la fuente de bronce al entrar al lugar santo, ¿verdad? Para ofrecer incienso, cambiar los panes de la mesa de la proposición, a echar aceite en las lámparas de la menorá, y luego volvían a regresar, salían ya. Pero recuerde que al lugar santísimo no podían entrar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo para ofrecer sacrificio en el día de la expiación, para pedir perdón a Dios por los pecados de toda la nación. Entonces, aquí le dice Dios a Moisés que desde ese mueble que era el lugar que estaba en el lugar santísimo, desde ahí él hablaría a Moisés, y Moisés trasladaría las palabras al pueblo de Israel. Yo no tengo tiempo para ir a una porción por acá, por otro lado, pero ya de todos he sabido que, hermano, era el punto donde Dios se manifestaba, por lo menos a Moisés, hablaba a Moisés. La columna de fuego, precisamente en las noches, se posaba sobre, literalmente de una manera vertical, sobre el lugar donde estaba el arca del pacto, y si era de día, hermano, la nube también se posaba sobre, hermano, donde estaba el arca del pacto, de una manera perpendicular. De tal manera de que, para no andar con tanto rodeo, el arca del pacto precisamente, y la Biblia así lo declara, simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y ya hemos hablado de que, como le dice Dios aquí a Moisés, de que él tenía que colocar las tablas de la ley dentro de esa arca. Acompáñeme por favor al capítulo 31 de Deuteronomio, por favor, verso 22. Me parece que leímos la anterior vez más bien. Deuteronomio 31, 22 dice así: y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testimonio contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y de vuestros oficiales, y hablaréis a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Ok, entonces el punto es de que dentro del arca del pacto, hermano, vamos a representar la Biblia, por supuesto, dentro del arca del pacto, como hemos leído ya en Hebreos 9, estaba las dos tablas de la ley que representaban la palabra de Dios. Entonces es impresionante cómo, si el arca del pacto es figura de lo que es la presencia de Dios en medio de Israel en aquel entonces, para nosotros, hermano, hoy en día como iglesia neotestamentaria, nosotros tenemos también la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios, hermano, si queremos que en nosotros sea más fuerte, sea más, hermano, más, que digo, se pueda disfrutar. Escúcheme por favor lo que le voy a decir a continuación, porque tengo que avanzar. Ya la vez anterior hablamos acerca de esto, suficiente. Pero si queremos y anhelamos la presencia de Dios, hermano, tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amar. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han experimentado, hermano, la siguiente situación, que tal vez leyendo la palabra, tal vez a solas, privadamente, en un momento tal vez pudiera ser incluso de necesidad, pero que al leerla, hermano, Dios nos ha hablado, nos ha consolado, y de repente, solo leyendo la palabra, escuchen, solo leyendo la palabra, de repente la presencia de Dios viene y comenzamos a quebrantarnos y a llorar delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano, lo que yo quiero dejar en su corazón en esta noche es lo siguiente: en la medida en que nosotros amamos la palabra de Dios, escuchen esto, en la medida en que nosotros amamos la palabra de Dios, la presencia de Dios se hará más fuerte en medio de la iglesia. Porque ¿cómo puede Dios hacer descender su presencia sobre alguien que desprecia la palabra? Si hay algo, por ejemplo, y todos los que ya cursaron la escuela de líderes sabrán bien, algo que yo insisto toda la vida, es que desde el momento en que comenzamos, hermano, la academia de liderazgo, yo les pido a todo estudiante de que en el transcurso de la escuela de líderes lean todo lo que es el Nuevo Testamento. Lamentablemente, hermano, son poquísimos los que realmente llegan a terminar la lectura del Nuevo Testamento. Son pocos. De ahí la mayoría, ya vamos a la mitad, y casi siempre hago la consulta: ¿en qué libro va vos? A mitad de la escuela, yo 27 de Mateo. ¿Qué? Entonces me pregunto yo, ¿cómo puede descender la presencia de Dios en nosotros si no amamos la palabra de Dios? ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? ¿Por qué creen ustedes de que Dios le dijo a Moisés le dijo a los levitas: coloquen las tablas dentro de ella? Porque la palabra de Dios para ustedes y para mí tiene que ser prioridad, hermano. La escritura, por ejemplo, en las cartas paulinas, se nos dice de que, hermano, nosotros tenemos que saludarnos con palabra de Dios. Saludar, hermano, bendecirnos con palabra de Dios. Lamentablemente, como en otras oportunidades hemos dicho, hermano, hoy para saludarnos, hermano, tenemos una forma tan vulgar, tan baja, que deja entrever si serán o no serán creyentes. ¿Qué onda, amén? ¿Creyentes? No sé. Y luego, lo que menos se escucha en una conversación entre creyentes es, hermano, promesas de la palabra de Dios. Se podrán escuchar incluso a veces vulgaridades, cosas bajas. Y yo les recuerdo que lo que dice la escritura, hermano, que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca, ¿verdad? Y yo le aseguro que cuando alguien está lleno de la palabra de Dios, lo único que va a salir de su boca será palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede haber presencia de Dios si no amamos su palabra, hermano?
si no deseamos su palabra. Podemos vivir o pasar mucho tiempo haciendo tantas cosas, leyendo el periódico, viendo el Facebook, viendo películas, pero cuando amamos la palabra de Dios, hermano. Nadie dice amén, ¿va? Estamos en lo correcto entonces, ¿verdad? No estamos tan perdidos. Segundo lugar, como hemos leído en Hebreos, hermano, dice acá también de que además de eso, además de la ley que tenía que ser instalada, dice el verso 4 del capítulo 9 de Hebreos, el cual tenía un incensario, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba. Oiga, dice, una urna de oro que contenía, ¿el qué dice? Un maná. Imagínese usted que esto fuera, ¿verdad? Habría que decorarla de oro, pero había un depósito, pues, una urna, hermano, un depósito donde contenía cierta cantidad de maná, cierta cantidad, hermano, del pan que Dios le dio a Israel. Ahora, alguien podrá decir, bueno, eso es similar, eso es bastante comparable también con lo anterior que era la ley, que era la palabra de Dios, porque el pan representa la palabra de Dios, sí, pero en este caso permítame decirle, hermano, de que el maná simbolizaba, hermano, la provisión de Dios en los momentos de mayor necesidad. ¿Me están oyendo, hermanos? O sea que la palabra de Dios es la luz que nos guía y nos dirige. Pero, hermano, el maná representa precisamente, hermano, representa lo que es la provisión de Dios a todas nuestras necesidades. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? De tal manera que podemos garantizar. Por favor, lea conmigo si es tan amable, hermano. Un momentito. Veamos. En Éxodo capítulo 16, me parece que leímos la anterior vez también, pero le ruego me acompañe una vez más. Éxodo 16, verso 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era una semilla de, dice, y era como una semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Ok, un gomer, una medida, ¿verdad? Que se tuvo que guardar también ahí como testimonio. Tenemos hambre, tenemos necesidad, hermano. Qué impresionante saber de que Dios es un Dios proveedor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Dios es un Dios proveedor, y cuando usted necesite algo, hermano, yo sé que el marco de este capítulo 16 de Éxodo, cuando comenzaron todos a murmurar, que hasta Moisés se enojó, se molestó y se fue a reclamarle también a Dios, y Dios, bueno, le voy a mandar pues, y le mandó no solo maná, sino también, si usted se recuerda, codornices también, para que, hermano, comieran carne y pan a la vez. El punto aquí es que Dios satisfizo la necesidad de ellos. Había una necesidad que cubrir, hermano, y aunque podemos criticar a Israel, pero nosotros no somos diferentes del pueblo de Israel. Y lo vemos acá, hermano. Cuando ya son las 7:30, 7:45. Si mire, hermano, allá usted puede ver, usted verá dentro de unos, ¿qué? 40, media hora más bien, o 35 minutos a más tardar. Ni hemos, hermano, terminado de orar y ya van para afuera los hermanos. ¿Por qué cree? Ya el hambre los está llamando. La necesidad lo está llamando. Bueno, los que andan en la carne, porque los que andan en el espíritu simplemente se esperan, porque la comida iba a estar, y de hambre nadie se va a morir, ¿verdad? Entonces, pero hermano, la necesidad muchas veces es fuerte. Porque cree que el ayuno se llama, bueno, se le dice sacrificio al ayuno, porque aguantar hambre un día. Estoy seguro de que aquí hay muchos que jamás en su vida han ayunado. Pueden argumentar muchas razones. No es que lo que pasa es que yo padezco de úlcera. No es que lo que pasa es que yo no aguanto. No es que a mí no me bueno, cualquier razón. Pero hermano, yo los entiendo. No es fácil ayunar.
Pero cuando alguien tiene claras algunas prioridades, hermano, que quiere alcanzar delante de Dios, hermano, el ayuno deja de ser un sacrificio para ser un privilegio. ¿Alguien me entendió lo que acabo de decir, hermanos? Pero no es fácil realmente, hermano, porque si hablamos de ayunar, por ejemplo, cuando ya son las 11, 11 y media de la mañana y alguien está en ayuno, ya comienza a sentir el llamado, hermano, y cuando se acerca, hermano, a las 11 y media, de repente la vecina comienza a cocinar algo oloroso, quizás una carne asada sobre la parrilla en brasas, hermano. Uy, aquí es escandaloso. Y dice, hermano, aquel que digo sufrimiento por dentro, porque no es fácil. Entonces, no, hermano, en mi opinión, no deberíamos de criticar a Israel. Qué bárbaro este Israel, es solo murmurando y criticando ahí que queremos hambre. Pues tenían hambre, pues están reclamando comida. Entonces, hermano, ¿y a qué más iban a reclamar sino a Dios? Sí, y es que es lo que hay que entender, hermano. Por eso la Biblia dice que hasta ahora no habéis recibido porque no habéis pedido. Pero, hermano, el día en que nosotros nos pongamos de rodillas, hermano, en cualquier necesidad, ya hemos dicho lo que el apóstol Juan menciona en su primera carta, hermano, y eso la vez pasada lo mencionamos también, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Pero el problema es que a veces nosotros no recibimos, y si no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos. Mire, hermano, es impresionante cómo hoy en día la gran mayoría de creyentes, si en algo están vacíos, si ya dijimos que no leen la Biblia, lo otro que, hermano, es bastante lamentable que no exista en la vida de los creyentes, es vida de oración. ¿Alguien me escuchó, hermano? Mire, les están dando hasta debajo de la lengua, les está yendo mal. No hayan como pagar este compromiso económico, este otro, este aquí. Están, hermano, plagados de deudas, pero para orar no tienen tiempo. Y si acaso se arrodillan 5 minutos, son 5 minutos que se tornan eternos. ¿Cómo pues entonces nosotros pretendemos que Dios supla nuestras necesidades cuando no hemos aprendido a orar delante de Dios? ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Entonces el maná, hermano, simbolizaba en este caso aquel Dios que es capaz de suplir nuestras necesidades, aquel Dios que es capaz, hermano, de ayudarnos a nosotros y proveyéndonos cuando nosotros más necesitamos de Él. Por ejemplo, hermano, usted que está acá y quizás no tiene empleo hace rato, ¿por qué no se mete, hermano, un día? Mire, no trabaja, ok, entonces, ¿por qué no se encierra? ¿O por qué no se viene un día aquí a la iglesia todo el día? Y bueno, hermano, yo aquí me voy a meter a orar y no salgo de aquí. Y hasta voy a ayunar este día y mañana voy a volver hasta acá, hasta que Dios me responda proveyéndome de un trabajo. ¿Me están oyendo, hermanos? Yo me recuerdo cuando mi hijo, ¿te acordás, Morena? Cuando Dani no tenía trabajo. Eran aquellos días en que nosotros hacíamos en las madrugadas teníamos oración todos los días, ¿o solo qué día era? Los viernes, ¿verdad? Los viernes a las 5 había oración acá. ¿O a las 6 era? 5 y media. Yo me recuerdo que mi esposa le había dicho a mi hijo Dani, vamos a ir a pedir solo por eso, solo por eso. Y el trabajo que Dios le dio justamente fue una respuesta a la oración. Hermano, ¿por qué? Si usted está sin trabajo, ¿por qué un día decide, bueno, me voy a ir a la iglesia y voy a pasar todo el día orando? ¿Cuándo alguien ha hecho eso, hermano? No tiene trabajo, ¿sabe qué es lo que hace? En la cancha pasa zapateando, charamusqueando. Y quiere que Dios le oiga, quiere que Dios le provea, quiere que Dios responda. Y lo peor de todo es que lo que busca a veces, hermano, es que otros oren por él, otros ayunen por él y él, muy bien, gracias. Discúlpeme, pero eso no funciona así. Como le dijeron los ángeles a Lot, escapa tú por tu vida. ¿Qué necesidad tiene usted, hermano? ¿Por qué no le llora a Dios? ¿Por qué no le clama a Dios? ¿Por qué no le suplica a Dios? ¿Por qué no se encierra? ¿Por qué no se encierra usted solo, hermano? Y diga, Señor, ¿tiene problemas familiares, de trabajo o económicos o de salud o de lo que sea, hermano? ¿Por qué no hace una encerrona?
Diga: Señor, yo voy a encerrar a solas contigo hoy, Señor. Hoy aquí voy a meterme toda la mañana, toda la tarde o todo el día. Y voy a clamar y voy a estar delante de tu presencia, delante de tu palabra. Como hizo Jacob, se recuerda, hermano, cuando tenía que enfrentar el riesgo de muerte que significaba el reencuentro con su hermano Esaú. Lo que hizo fue una noche antes meterse en una vigilia, hermano. Dejó todo organizado, por ahí un campamento acá, otro campamento allá, repartido todo, y hermano se apartó, se fue aparte para estar en una vigilia, y la presencia de Dios llegó ahí, y dice que hermano comenzó a pelear con el ángel de Jehová hasta que ya amanecía. O sea, pasó toda la noche, hermano. Pasó toda la noche ahí delante de la presencia de Dios, hasta que Dios lo bendijo, hasta que el ángel de Jehová lo bendijo. Entonces, lo que a nosotros nos hace falta para que Dios provea a nuestras necesidades es que tomemos seriamente la intención de buscar de Dios. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? O sea, no podemos ser tan irresponsables, hermano, sabiendo que, hermano, el medio que Dios usa para responder a nuestras peticiones es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración no es otra cosa sino, de la manera más simple, platicar con Dios, hablar con Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Y cuando usted se encierra a solas con Dios, no es que tenga que... A mí me gustó mucho en el año pasado que fuimos a Almolonga. Fuimos a visitar un hogar de unos hermanos allá, y nos llevaron a un cuartito aparte, los hermanos que nos andaban acompañando. Y en ese hogar tenía un cuarto exclusivo, donde solamente había una mesita con un mantel, algo parecido a eso, solo un mantel decorado y unas florcitas encima y un botecito de aceite sobre la mesita. Y decían los hermanos de que ese cuarto, que ese saloncito era exclusivo solo para orar. Cuando ellos tenían necesidad se encerraban ahí a orar. Yo creo que en términos ideales, hermano, nosotros deberíamos de tener lo que la Biblia llama ese lugar secreto. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? ¿Sabe usted que hay algunas casas de algunos hermanos que cuando tienen la posibilidad, por supuesto, ¿verdad? Hacen eso, que dejan un cuartito solamente para eso, exclusivamente para eso. Bonito sería, ¿verdad? Que en nuestras casas se hubiera un cuartito solamente para entrar a orar y ahí meterse, hermano, cuando hay necesidad. Es que lo que nos hace falta a nosotros es eso, hermano. El día en que nosotros como iglesia nos encerremos a solas con Dios. Hasta Jesús lo hizo, hermano. Al inicio de su ministerio, hermano, lo que hizo fue irse al desierto solo. Irse al desierto él solo para estar delante de Dios. Imagínense si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que apartarse a solas con su Padre Celestial. Hermano, por el amor de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? Por eso es que la iglesia hoy en día pasa tanta calamidad, tanta miseria, tanta necesidad, tanta escasez, porque no clamamos, hermano, y queremos que otros lo hagan por nosotros, cuando no es así. Ok, entonces hemos dicho, en el arca estaba, el arca que simboliza la presencia, estaba la ley, que era la palabra de Dios, el maná, que representa la necesidad resuelta sobre el pueblo de Dios. Pero en tercer lugar también había, hermano, algo más. Acompáñenme a leer el número 17:1, por favor. Número 17:1. Busque, por favor, leemos Números capítulo 17, verso 1, dice así la palabra. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Impresionante esta porción, va, imagínense ustedes. Todo esto que se está dando acá, usted ya lo leyó el capítulo, creo yo, el capítulo anterior, capítulo 16. Habla de la rebelión de Datán, Coré y Abiram, quienes también, hermano, eran levitas. Y el hecho de ser levitas, se creyeron ellos como con derecho para reclamar el hecho de que, hermano, los que estaban al frente de todo el quehacer de la nación de Israel, nada más eran
Moisés y Aarón. Moisés y Aarón obviamente eran levitas, ¿verdad? Recuerde que hermano Jocabed, la mamá de Moisés, de Aarón y de María, de los cuales, hermano, el menor era Moisés, luego seguía María y por último el mayor era Aarón. Eran levitas y, hermano, como ellos dirigían todo, Moisés y Aarón, de repente Datán y Coré y Abiram se rebelan con una enorme cantidad de príncipes de los levitas también para reclamar derechos y decir, bueno, ¿y ustedes qué se creen que solo ustedes, acaso no somos también levitas nosotros? ¿Acaso no puede hablar Jehová por nosotros que somos también descendencia de la tribu de Leví? Y quisieron reclamar. Y entonces viene Moisés, hermano, Moisés no entró en polémica. Escúcheme porque esto es lo último que vamos a hablar acerca del tema de hoy. Moisés no entró en polémica, Moisés no trató de defender su posición, porque para empezar, si usted se recuerda, en el libro de Éxodo capítulo 3 y 4, la Biblia, usted al leerlo encuentra ahí de que Moisés nunca quiso estar al frente de esta situación. ¿Se recuerdan? Él buscaba y buscaba pretextos para no estar, para no atender el llamamiento de Dios. Al final, claro, Dios le torció el brazo. No puedo hablar, manda por otro. Y ahí va a poner, hermano, él pretextos hasta que por último tuvo que obedecer. Le dice Dios a Moisés, ¿acaso? Porque Moisés decía, yo no soy tardo para hablar, soy un poco tartamudo. Entonces, ¿acaso no le he dado palabra yo a Aarón y que él habla bien? Le dice, entonces él te será tu portavoz. Y ya de un solo metió también Dios a Aarón en el paquete. Eso despertó el celo. Por favor, presten atención. Eso despertó el celo en la vida de los otros levitas, que también, por supuesto, tenían sangre de la tribu de Leví. Entonces, al final se armaron una rebelión, una revuelta en contra de Moisés y de Aarón para tratar de quitarles el liderazgo. Mira, hermano, y aquí algo que tenemos que aprender es lo siguiente: en las cosas de Dios, Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? En las cosas de Dios hay que entender de que Él es soberano y que Él hace como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Él hace como Él quiere. Ayer hablábamos un poco acerca del orden de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo de reunión, y hablamos también del orden en que Dios colocó las familias de los levitas, de la familia de Merari, de Coat, de Gerson, alrededor del tabernáculo, y de cómo hay dos palabras que describen esa organización. Primero, el orden u organización, y segundo, la delegación de autoridad. Porque en el capítulo 3 de Números usted encuentra de que Dios le dice a Moisés, dile a todos los levitas, escuchen esto, dile a todos, y eran más de 8,000, no recuerdo cuántos, eran muchos, todos los descendientes de la familia de Leví, no recuerdo, veamos si tengo por acá el dato, no creo, pero me parece que lo había escrito el día de ayer, pero eran miles los descendientes de Leví. O sea, solo los coatitas eran 8,600. Los gersonitas eran 7,500. Estamos hablando ya ahí de 16,000. Más los meraritas eran 6,200 para un total de 22,200. Y le dice Dios a Moisés, dile a todos esos 22,200 levitas que todos ellos tienen que ponerse bajo las órdenes de Aarón. ¿Me entendió eso, hermanos? Por eso es que estos están molestos. Oye, ¿cómo es posible que tengamos que obedecer a Aarón y a Moisés? Y que solo puede mandar, pues, y acaso nosotros también no somos levitas. Y ahí estaban reclamando derechos, hermano. Sin embargo, por eso decía, Dios es un Dios soberano y es un Dios de orden. Y la Biblia dice que Él es el que quita y el que pone reyes. Eso es en las naciones, y dentro de la congregación, dentro de su pueblo, Él hace lo mismo. Él pone a quien Él quiera poner, hermano. Y el problema es que nosotros a veces estamos peleando, como ya decíamos ayer también, como los hijos de Zebedeo,
peleándonos por posiciones, diciéndole, hable con la pastora, que nos pongan, que me llamen a servir. Imagine cuando hablamos a veces del servicio en el encuentro. ¿Y por qué no me ponen a servir? Y cuando no aparece en la lista, hasta se van de la iglesia. Que yo merezco servir, mejor al otro ponen, mejor la otra dejan, y a mí no me toman en cuenta. Discúlpeme, pero Dios es soberano y Él llama así a los que Él quiere. Dale fuerte, sí, el aplauso al Señor. Esto es bien interesante, porque es similar también, hermano, cuando el Señor llamó a sus 12 apóstoles. ¿Alguien me está escuchando todavía, verdad, hermanos? Todavía tenemos tiempo, que el hambre que espera un ratito, hermano, perdone. Cuando Él llamó a sus 12 apóstoles, dice que en esa ocasión el Señor, dice la Escritura, que pasó orando toda la noche. Y al día siguiente, toda la multitud se congregó otra vez para escuchar las enseñanzas del Señor. Y ese día el Señor hizo el llamamiento. Y a mí lo que me impresiona es lo que la Biblia dice ahí, hermano, dice, y llamó así a los que Él quiso. Ahí nadie andaba diciendo, yo, llámeme a mí, maestro, yo también, sí. Hay mucha gente que quiere, pero Él llama a los que Él quiere. Porque es similar a lo que encontramos en Romanos capítulo 8 o 9, cuando dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, volviendo entonces al tema, ante ese reclamo, Dios le dice a Moisés, para evitar toda discusión, pídele a cada cabeza de tribu una vara. Leámoslo otra vez. Y en esas varas le dice Dios a Moisés, una por cada tribu, tiene que ir el nombre. Oiga, verso 2 del capítulo 17, número. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Es decir, tenían que labrar, ¿verdad? Y poner ahí Simeón, Rubén, Gad, Manasés, Judá. Y ahí tenían, en cada vara tenía que ir el nombre de cada tribu. Pero en la tribu de Leví, oiga, siga leyendo conmigo. Verso 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, para que cada jefe de familia de sus padres, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. En la tribu de Leví estaría el nombre de Aarón, para dejar más claro de que Dios llama, de que Dios elige, de que Dios es el que pone. Estamos hoy, me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Entonces le dice Dios a Moisés, ahora que ya tienen las 12 varas, dice, las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Las 12 varas fueron traídas donde estaba el arca del pacto, y ahí las dejaron toda la noche. Al día siguiente, dice, cuando regresaron, dice el verso 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Qué impresionante, hermano. A veces nosotros los pastores nos quejamos de que hay gente que murmura en las iglesias, pero ve acá, no es nada nuevo. Siempre ha habido eso, ¿va? Siempre ha habido gente murmuradora en las iglesias. Pablo no fue la excepción. ¿Por qué creen ustedes que Pablo escribió gran parte de la segunda carta a los Corintios? Porque a Pablo, hermano, murmuraban de que él no era apóstol, de que él no tenía autoridad, de que él no tenía un llamamiento, hermano. Y bueno, finalmente, creo que lo mencioné la vez anterior también, el Señor decía, cuando aquellas mujeres lloraban por él, cuando él cargando la cruz iba hacia el Gólgota, hermano, aquellas mujeres ya hacían lamento por Jesús. Y les dice el Señor, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto lo hacen en el árbol verde,
¿qué no harán en el seco? O sea, en otras palabras, si murmuraron contra Aarón y Moisés, si murmuraron contra Jesús, si le agarraron contra Jesús, hermano, los pastores de hoy, hermano, estamos expuestos a la murmuración y crítica de mucha gente que es falsa e hipócrita. Pastor, está tirando muy recio. Hermano, usted supiera, no, simplemente es la realidad. Usted supiera, hermano, escuche lo que le voy a decir. Si usted supiera cuánta gente a uno le sonríen, le abrazan, pastor, y simplemente medio da la vuelta a uno y le lanzan el cuchillazo. Es impresionante, hermano. Es impresionante eso. Cuánta gente. Y les pasaba, no sé si les conté, de que un hermano me decía, mire pastor, debería hablar con una hermanita servidoras. Y yo sé que esto está saliendo al aire, pero yo creo que esto no sucede nada más acá. Si le sucedió a Moisés y a Aarón, imagínense las demás iglesias. Me dice este hermano, pastor, debería hablar con fulanita y menganita. Porque, hermano, saliendo del culto, abordaron el bus y que el pastor aquí, que el pastor allá, y la demás gente en el microbús escuchando esas conversaciones. Yo lo que voy a decirles en esta noche, hermano, es que todos nosotros sabemos perfectamente bien que no se puede poner en tela de duda el llamamiento de Dios. Sino más bien lo que yo veo acá en esta porción, por favor, hermano. Y quiero que tome muy en cuenta lo que le voy a decir a continuación. Pero antes de decirlo, sigamos leyendo acá. Resulta ser de que tenían que colocarse las 12 varas delante del tabernáculo, es decir, delante del testimonio, que es el arca del pacto. Dice el verso 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado, oiga, no solamente había reverdecido, sino que además de eso había echado flores, y además de echado flores había echado ¿qué? Renuevos, y además de renuevos, fruto. Impresionante. ¿Y las otras varas cómo estaban? ¿Cómo está esta vara? Seca. Así se colocaron todas, secas. Óigame pues. Pero la vara que tenía el nombre de Aarón había reverdecido, es decir, si se le pellizcaba, digamos así, hermano, se miraba verde. Esta ni siquiera se puede pellizcar, va. Pero si lograra pellizcar, porque ni uña tengo, está seca. Esta vara ya tiene como año y medio que la corté allá por Monte de Fe y me la traje. Y está seca. Pero la vara de Aarón reverdeció. Segundo, ¿qué más dice ahí? ¿Echó qué dice ahí? Oh, sí, ¿verdad? Había reverdecido, echado flores, renuevos y almendras. O sea, usted se puede imaginar que esto seco, hermano, sin raíces, sin estar sembrada para nada y sin haberle echado, así de fácil, como aquella enredadera que Dios hizo levantar para que le diera sombra a Jonás. ¿Se recuerda usted, hermano? Que en una noche nació y se creció, y a la siguiente noche, ¡pum!, se secó otra vez. Porque Dios puede hacer lo que se le antoje, porque Él es el Todopoderoso, Él es soberano, Él es glorioso, Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Aleluya. En cuestión de una noche hizo reverdecer y echar frutos a una vara, sin tener raíces, sin nada, hermano. Eso significaba que la vara que reverdeciera era la vara del varón y de la tribu que Dios había llamado al ministerio. Entonces, lo que quiero decir es esto. Por favor, vaya otra vez conmigo al número 17, por favor, si es tan amable. Permítame buscarlo otra vez. Número 17. Oh, perdón. Números. Me había enredado acá.
Dice, verso 11, e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá, acabaremos por perecer todos. Hermano, escúcheme por favor. El problema no es la autoridad en aquellos hombres o mujeres que Dios ha llamado al ministerio, sino las consecuencias de aquel que murmura. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Porque el hecho de que la vara de Aarón estuviera en el tabernáculo, en el arca del pacto, simbolizaba llamados ministeriales. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 5 ministerios que están en el libro de Efesios claramente mencionados y diferenciados, como lo ves: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. De lo cual yo no tengo tiempo para hablar ahorita mismo mucho acerca de eso, aunque sí quiero mencionar de que hoy en día se da una serie de situaciones un poco raras, ¿verdad?, acerca de los ministerios del apostolado, el profeta. Casi siempre en muchas iglesias donde el pastor se llama apóstol, casi siempre la esposa es la profeta. Eso ya casi se ha vuelto una ley así. Me preguntaría yo realmente, y no me quiero meter, dije, en líos en eso, pero ¿será que realmente es así de parte de Dios? ¿O es que porque el esposo es el apóstol, la esposa tiene que ser la profeta? No necesariamente, pero bien, el punto es de que es Dios el que llama a los ministerios. Y hermano, y ahora sí quiero invitarle que vaya por favor conmigo al libro de Efesios, si es tan amable. Efesios en el capítulo 4, cuando hablamos de los ministerios, verso 11 dice del capítulo 4 de Efesios: y él mismo constituyó a unos, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces veamos, hermano. La función de los ministros, dice acá el verso 12, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por supuesto. Y luego agrega, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la tarea de un ministro, al igual que Moisés y Aarón, hermano, era llevar, dirigir a toda aquella enorme congregación, que eran más de 600, eran más de medio millón, dejémoslo ahí, pues más de 600,000 personas que andaban en el desierto errantes. Y a Moisés y a Aarón le tocaba la tarea de llevar, de dirigir, de organizar el avance de todo aquel pueblo. De igual manera, un ministro llamado para organizar la iglesia. Lamentablemente, hermano, hay mucha gente que no se deja. ¿Alguien me entendió lo que dije? Hay gente que no permite. Hay gente que nada, hermano, y ahí están toda la vida refunfuñando, criticando, murmurando, calumniando, estorbando. Se le motiva. Un día un hermano se retiró y me dice: pastor, yo quiero decirle que me voy a retirar de la iglesia. Ah, ¿y por qué? Le digo yo. Es que mire, me dice, que yo ya tengo varios tiempos de estar acá y nunca me toman en cuenta para servir dentro de la iglesia. ¿Qué? Le digo yo. Y mi esposa le dice: yo quiero decirle que usted fue líder de célula y renunció, supervisor y también renunció. ¿Y qué quiere, pues? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué puede criticar a alguien? Mire,
la labor de un ministro es activar ministerios. La labor de un ministro es, hermano, identificar, que digo, talentos, habilidades, vocaciones y ponerlos a trabajar en función del beneficio de la obra de Dios. Pero hay gente que tiene talentos, habilidades, se les llama y no quieren, entonces no reclame. No reclame. Gente que tiene habilidades para servir en esta área, esta otra área, en la música, en aquello, en lo otro, como maestro de escuela, qué sé yo, pero no quieren servir. Es que no me llaman. Te llamaron y renunciaste. Y aquí no se trata de que yo tiro y después recojo y tiro y recojo. Señor, los privilegios son un honor de Dios. Aleluya. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Aquí no se trata de que usted como niñito malcriado, ya no quiero, vaya, me voy. Y de repente le pasa el indio, como se dice por ahí, va, regresa. Hoy sí ya quiero otra vez. Sí, le voy a decir yo, pero hoy ya no quiero. Ay, qué malo, el pastor no me da de servir. Es que no es juego esto, señores. El servicio es para gente madura en la fe. Recuerde que los dones y el llamamiento de Dios son, ¿qué? Irrevocables. Y cuando tenemos un llamamiento a servir, hermano, yo debo de ser responsable de ese llamamiento. Hay veces que yo nunca me he quejado con ustedes, pero ustedes no saben cómo yo a veces me subo aquí enfermo, que no aguanto la garganta, con fiebre, con problemas por resolver. Pero yo tengo que hacerlo. Yo debo de hacerlo. No porque, hermano, hoy no quiero. Hermano, predique usted porque hoy no me siento bien. No. Hermanos diáconos, hermanos servidores, yo le debo de servir a Dios, no porque esté bien, porque nuestra relación con Dios, como Pablo bien lo compara acá en el libro de Efesios, es como el matrimonio. Y en el matrimonio hay un pacto de que vamos a estar juntos, vamos a compartir todo, en las buenas y en las malas. Pero hay gente que solo quiere estar en las buenas y en las malas, salud pues. Es que hoy tengo problemas, mire, problemas en los hogares, problemas en el matrimonio, siempre habrán. Pero a causa de esos problemas yo no voy a servir cuando tenga problemas. No, aquí estoy. Nadie pregunta cómo se siente, cómo se encuentra. Una vez un hermano me sorprendió, porque ellos me van terminando de predicar y hay filita ahí, va. Pastor, quiere hablar con usted. Pastor, quiere preguntarle esto. Pastor, quiere que lo otro. Hermano, y está bien, hay que atender, no hay problema. Si se puede, hay que hacerlo. Pero de repente, hermano, yo terminé. Y el pueblo, y yo vi que se levantó y dije, ay, hay otro problema, dije yo. Solo vi, el pueblo del Señor dice amén. Y vi que rápido se levantó y se dirigió. Ay, ve qué problema trae este, dije yo. Y se acerca y me dice, pastor, me dice, permítame, solo quería saludarle y preguntarle cómo se encuentra, me dice. ¿Cómo se dice? Me sacó de base. Sí, porque yo esperaba, ¿y qué pasó? ¿Y por qué sucedió? Y contame pues y dale. Pero no, solo quería saludarle y preguntarle cómo se encuentra. Y mire, y no se lo había dicho, creo que alguna vez lo he contado, pero cuando él me saludó, dentro de la manita me puso ahí $5. Dije yo, qué raro, dije yo, pero qué bueno a la vez, ¿verdad? No, yo no le estoy diciendo que usted también lo haga, ¿va? Aunque si Dios le toca, pues, gloria a Dios, ¿va? No, pero hermano, ¿quién pregunta eso? ¿Quién pregunta? Nadie. ¿Quién exige? Todos. Por eso la vara, que simboliza el llamamiento ministerial y que muchas veces es cuestionado y criticado. Y usted recordará, hermano, de que a esta gente que se rebeló contra Moisés y contra Aarón,
Usted recuerda cómo terminaron, ¿verdad? Yo no tengo tiempo porque para mí, hermano, es la parte más triste, más lamentable. Porque al fin, yo le voy a decir algo, le voy a confesar algo acá y no quiero ser grosero ni pesado al decirlo, pero lo voy a decir de la manera más ecuánime que pueda. 29 años, perdonen, 29 años voy a tener ya de pastorear en noviembre. He escuchado tantas cosas, han dicho de mí tantas cosas. Hace años les conté que personas no creyentes decían que yo era dueño de un burdel, imagínese usted. Otros decían que yo era empresario de una cadena de buses porque miraban los buses trasladar gente. Se han dicho de mi hija Verónica, un día dijeron de que cuando ella estaba estudiando medicina, decían de que nosotros íbamos, en las noches de terminar acá, íbamos a dejarle cena, donde ella estaba haciendo horas sociales, ya sea el maternidad o el seguro social, el Bloom, donde la asignaban, le íbamos a dejar desayuno cuando le tocaba estar ahí toda la noche. Entonces la gente decía de que nosotros le íbamos a sacar drogada de los hospitales. La droga. O sea, se han dicho tantas cosas, hermano. Pero lo que le quiero decir es esto. Pueden hablar y decir todo lo que quieran, pero Dios sostiene lo que es de Él. El problema no es el llamado ministerial, sino el problema es aquel que cuestiona el llamamiento ministerial. ¿Sí me entendió eso? ¿Me permite darle un consejo? Aunque yo algún día no estuviera acá y otro pastor estuviera acá, no lo critique, porque es usted quien se está sembrando el daño. Se está causando mucho daño. No lo haga. Puede que hayan cosas que no le agraden, puede que hayan cosas que no le gusten, o que también, tal vez lo correcto sería, pueden que hayan cosas que no entienda por qué el pastor hace ciertas cosas. Pero al final usted se va a dar cuenta que había una razón divina por la cual se hacen las cosas. Y hace más mal aquel que murmura, hace más mal aquel que cuestiona y que se impide el avance, el desarrollo de la obra de Dios, creyendo que de esa manera le causa daño al ministro o al pastor. Y no, el daño cada quien se lo causa. Entonces, de las 12 varas, solamente la vara de Aarón reverdeció, floreció y produjo fruto. Y termino diciendo esto, una sola verdad que usted conoce ya, porque lo que es de Dios se sostiene y lo que no se termina fácil. Conclusión: en el arca había las 2 tablas de la ley. Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.